Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quién fue que yo no fui. Fui quien ofendió tu imagen, Cecilia, fundada en la mañana. Pero muy buenos días. Qué lindo arrancar con el Darno, que cumplió el miércoles, hace 2 días, 70 años. Y siempre tenemos una buena excusa para volver a escucharlo. ¿Cómo le va, doña Victoria? ¿Cómo andás, Paola? Además es un cantautor típicamente nuestro. Hermoso. Realmente es una belleza. Y hablando de típicamente nuestro, un saludo a todos los uruguayos y uruguayas por la selección ayer. La verdad que fue un batacazo lo que hizo Uruguay en el Monumental. En la Bombonera. Le ganamos al campeón del mundo y estamos reagrandados. Sí, estamos como... Y nosotros, viste que con humildad nos agrandamos precioso, ¿no? Nos agrandamos lindo. Totalmente. Bueno, y un día precioso, está bastante alta la temperatura con humedad, así que si van a salir a la calle, llévense una botellita de agua. Estos son los consejos de la abuela, como siempre, para que no falten. Y bueno, ¿qué les parece si ya arrancamos con el contenido? Porque tenemos bastante. Vamos. Editorial. Marcet, la mentira y la movilización como antídoto. Esta semana hubo un cambio cualitativo en la discusión sobre el último escándalo de corrupción que involucra al gobierno. La entrega de un pasaporte a uno de los narcotraficantes más importantes del continente, Sebastián Marcet, y la trama de mentiras que se montó para intentar ocultar la verdad y las responsabilidades. El cambio al que nos referimos es que el escenario de la discusión sobre esta grave crisis política y el deterioro institucional que está provocando se trasladó desde los medios de comunicación, las redes sociales, los juzgados y el Parlamento hacia la calle. Con niveles aún insuficientes de movilización, es posible, pero lo fundamental es que miles, de muchas y diversas maneras, en todo el país pasaron a actuar, a participar realmente de la construcción de la síntesis que toda nuestra sociedad está haciendo sobre esta grave crisis y sus implicancias políticas e institucionales. Lo vivido en todos estos días y reflejado por El Popular en varias ediciones, las 2 últimas en particular, fue muy intenso, muy rico en noticias, derivaciones y hechos nuevos. Pero tenía un peligro. Que nuestro pueblo asistiera a esta crisis como un espectáculo, donde el escenario principal eran los medios y las redes, y los protagonistas eran los fiscales, los dirigentes políticos y los periodistas. El lunes hubo una movilización en Montevideo, importante por la caracterización de la crisis que allí se realizó, los reclamos que se plantearon, pero también y centralmente por la amplitud de la convocatoria. Empecemos por este último aspecto. La concentración que se realizó el lunes en la Plaza Libertad fue convocada por el PIC-CNT, FUCBAN, la FEU, ONACPU, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y el Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, la convocatoria fue resuelta por su secretariado y por unanimidad. Es de gran relevancia la confluencia del Frente Amplio con las principales organizaciones del movimiento popular en una movilización común. Las organizaciones sociales populares y la expresión política de la unidad de la izquierda, si bien son parte del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, son independientes y tienen contradicciones. Matices y diferencias existen hoy y han existido siempre. Cuando se expresan son magnificadas, pero cuando se logran expresiones unitarias, como las del lunes, que reiteramos, no fue solo para un posicionamiento declarativo, que ya de por sí sería importante, sino para una movilización conjunta, se minimiza su importancia o se busca ponerle un pero. Lo concreto, lo que importa, es que este lunes las principales organizaciones políticas y sociales del movimiento popular se manifestaron juntas en la calle. Esta concentración no fue la única, ni la movilización se terminó el lunes. Hubo cientos de acciones en distintos puntos del país, pintadas, pasacalles, charlas abiertas y actos organizados por el Frente Amplio y por varias organizaciones sociales.
Lo del lunes, lejos de ser un final, fue un salto en calidad de un proceso de movilización política que se tiene que intensificar y ampliar en todo el país. Las organizaciones populares señalaron el lunes que estamos ante una grave crisis política y un deterioro institucional y responsabilizaron al gobierno. Indicaron que hay cosas comprobadas, muy graves, y que el gobierno montó una estrategia institucional, política y comunicacional para mentirle al Parlamento y a la ciudadanía y ocultarle pruebas a la justicia. Destacaron que no estamos ante un hecho aislado, que hay numerosos casos con elementos de corrupción que involucran al gobierno, lo que muestra que es una forma de entender el ejercicio del poder. Que la corrupción es parte, componente del modelo de desigualdad y de gobernar para los poderosos, que en esta crisis se expresa el creciente peso del narcotráfico y de su influencia en la política y en nuestras instituciones, que el presidente de la República ha mentido y sigue mintiendo, que debe hacerse cargo y asumir las responsabilidades políticas. Que con la renuncia de 2 ministros, 2 viceministros y el principal asesor presidencial no alcanza, que la justicia debe ir hasta el hueso y juzgar a los responsables, que tenemos que saber toda la verdad, especialmente qué grado de involucramiento tiene el propio presidente de la República con este escándalo. Finalmente, las organizaciones sociales convocantes dijeron que aquí no se dio vuelta a ninguna página, que se debe saber toda la verdad y que si el gobierno no quiere discutir en el Parlamento, el escenario será la calle. Vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza y en cada barrio, y que vamos a reclamar todas las respuestas. No alcanza con la renuncia de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial, menos cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley. Expresaron fuerte y claro en la proclama. El movimiento popular se organiza, se moviliza y reclama respuestas en esta crisis de corrupción, mentiras y ocultamiento. ¿Y el gobierno? El gobierno está embarcado en la construcción de una realidad paralela, un mundo virtual, en el cual blindarse y hablar de lo fantástico que está haciendo las cosas y de la gran popularidad que tiene el presidente, al que no habría que molestar con estas contingencias irrelevantes. En ese mundo ficticio, construido a base de relato, plata, cobro de favores, campaña de redes, opinólogos y opinólogas, el gobierno es víctima de una confabulación de la perversa izquierda que lo quiere perjudicar. La muestra más gráfica de esa estrategia la dio el renunciante ministro Luis Alberto Heber. En el colmo del descaro político, Heber no solo no hizo ninguna autocrítica, ni pidió disculpa alguna, al contrario, reivindicó su accionar, se presentó a sí mismo como un guerrero y dijo que vuelve al Senado con una munición gruesa. ¿Esa furia del exministro de Transporte y del Interior es contra los narcos? ¿O quienes montaron una asociación criminal en Presidencia de la República? No, es contra el Frente Amplio. Si no fuera tan grave sería hasta tragicómico. Según recogió Canal 5 y reprodujo Montevideo Portal, Heber, en un acto herrerista y del Partido Nacional en Durazno, dijo: claro que nos pegaron y nos van a seguir pegando, y nosotros también vamos a pegar, porque tenemos paño para cortar, y ahora vamos al Senado y vamos a cobrar muchas cuentas ahí. Esperen, esperen, porque venimos con munición gruesa. Somos guerreros, no nos duele la munición de los adversarios, pero volvemos al Senado y vamos a seguir cobrando las cuentas de honestidad, de trabajo, de dedicación a la gente, que no se vieron en los 15 años del Frente Amplio, que Luis Lacalle Pou ha hecho una revolución positiva que tenemos que seguir apoyando, remató el exministro. En realidad, Heber tuvo que renunciar no porque alguna entidad maligna le haya pegado, sino porque le entregó un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso y ahora está prófugo, porque le mintió al Parlamento, porque expresó su respaldo a Penades presionando a la Fiscalía y porque antes, desde otra cartera, la de Transporte y Obras Públicas, encabezó la entrega por 60 años de la principal operativa del puerto a una transnacional con negociaciones y acuerdos secretos. Heber debería hacerse cargo de una buena vez, pero no, anuncia que irá con munición gruesa a combatir los malvados frente amplistas que no ven la revolución que está haciendo Lacalle Pou. Es la misma estrategia, igual de burda, que la que adoptó el propio presidente de la República cuando en una conferencia de prensa que quedará para la antología del disparate nos quiso convencer de que había aceptado la renuncia de 2 ministros, 2 viceministros y su principal asesor porque habían hecho todo bien y que había convocado a una reunión donde se destruyeron pruebas y se instó a cometer delitos, pero que solo pasó a saludar. Esta estrategia de minimizar los hechos, de victimizarse y de colocar otros ejes no se debe subestimar. Les ha resultado exitosa hasta ahora, en particular en preservar la imagen de Lacalle Pou. La acumulación de evidencia y los fallos en la realidad virtual armada por la FLUP
parecen haber golpeado con más intensidad en este caso. Pero la síntesis política e ideológica de la sociedad está en disputa y en construcción. La política no es un espectáculo en el que damos me gusta o no me gusta y vemos cómo otros u otras son protagonistas. Es necesario profundizar el camino que tuvo un punto de inflexión este lunes. Hay que llevar la discusión a la calle, al mano a mano, al cara a cara. Hay que construir la síntesis política y social superadora de este modelo de desigualdad, mentira y corrupción. Tu alegría, ¿quién fue? Que yo no fui. Muy bien, clarita la editorial del día de hoy. Y para completar esta cuestión de que tiene que ver con el concepto, con la idea en el cual vamos a transitar en el programa de hoy, vamos a escuchar al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Es un gusto, compañeros y compañeras, reencontrarnos y hacer y pasar revista a los acontecimientos últimos y fundamentalmente ver qué nos deparan estos días venideros, cuál es la tarea, por aquello de que seguimos tratando de ratificar, tratando de que efectivamente se haga carne, que los cambios se militan y nosotros tenemos que tratar de lograr que efectivamente esto ocurra. Es por eso que estuvo muy bien, que saludamos, que estuvimos de acuerdo con la convocatoria que se hizo el día lunes próximo pasado por la democracia y contra la corrupción. Es muy difícil que algún partido político, que algún dirigente, que algún compatriota nuestro no se sienta convocado por esta consigna. Por la democracia y contra la corrupción, los únicos que no tenían lugar eran los corruptos. Y los únicos que efectivamente están buscándole el pelo al huevo, si podíamos ser 10 más, 20 menos, 100 menos, son los que va a ser difícil que en cualquier circunstancia participe, se movilice. Hay que tener paciencia, la suficiente paciencia política para dar respuesta en el justo momento para los desafíos que hoy tiene nuestro pueblo. Y efectivamente había necesidad que atrás del debate parlamentario, atrás de la discusión en el Senado, atrás de lo que rehusaron debatir en la Cámara de Diputados, que además de la discusión pública que estemos dando en los medios de comunicación y confrontar opiniones, además hacía falta la expresión popular en la movilización de las calles. Y esto se dio. Hubiésemos preferido miles de más, sí, pero estuvo ahí nuevamente los sectores sociales y la izquierda presente en la convocatoria. Tomaremos fuerza y tomaremos músculo, crearemos músculo para que efectivamente impedir que nos quieran birlar la democracia o que los corruptos nos quieran ganar esta cueriada. En segundo lugar, compañeras y compañeros, venimos haciendo este plan de movilizaciones con los compañeros y las compañeras frente amplistas, recorriendo todas las coordinadoras, nos ha tocado ya todas las departamentales, también hemos participado en alguna de ellas, pero hay necesidad de que nosotros le expliquemos primero a los frente amplistas para que ellos luego se posicionen frente a su barrio, frente a sus trabajadores, frente a los estudiantes, con argumentos y con elementos de por qué es un momento de hacer síntesis política. Los corruptos no tienen lugar en la democracia y en nuestro proyecto político lo que hay lugar es para las fuerzas productivas, para el trabajo y para efectivamente que haya mayor crecimiento de nuestro país con plena dignidad de los trabajadores, de los jubilados y de las amas de casa. Salud, compañeros. Entrevista. Bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquito con el tema ahora desde la perspectiva del Frente Amplio, ¿no? Que como bien decía recién en la columna Juan Castillo, también estuvo movilizado con acciones parlamentarias y también en los territorios. Además de adherir a la movilización del PIT-CNT por la democracia y contra la corrupción, realizó una serie de asambleas el Frente Amplio abiertas el día martes y algunas otras en el correr de la semana, con la presencia de parlamentarios y parlamentarias y la dirección del Frente Amplio. Para conocer el contenido de estas asambleas, el objetivo, sus impactos y la perspectiva del trabajo, tenemos en línea a la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñero, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias por el espacio. Un gusto, Verónica. Queríamos una reflexión de tu parte sobre la movilización del lunes pasado y bueno, y cuáles son los próximos pasos también a seguir con este tema nada fácil, además, ¿no? Bueno, como ustedes introducían en la presentación, el Frente Amplio definió en el marco de esta situación que planteamos como crítica, una situación de crisis política muy profunda,
que implica riesgos para la democracia en cuanto a la corrupción que se ve y que quedó en evidencia y que va quedando en evidencia a partir de hechos que se van conociendo, ¿no? Y que se van conociendo a partir de la constancia del Frente Amplio, de los compañeros y compañeras de las bancadas parlamentarias que han desplegado acciones parlamentarias que permitieron que mucha información se conozca y que se vuelva pública, ¿no? De enterarnos de que el gobierno se había organizado, que algunas principales figuras del gobierno se organizaron para ocultar información en torno al caso Marcet, para destruir información, tanto ocultar la información al Parlamento como a la justicia. Bueno, y en ese sentido, y sumando todos los antecedentes que en este periodo de gobierno hemos estado presenciando, y el país se ha visto acuciado por ellos, ¿no? Empezando por Cardoso en el Ministerio de Turismo, la entrega del pasaporte de Marcet, pero todo lo relacionado a Astesiano, cosas que van sucediendo y que entendemos que debilitan la institucionalidad y tienen un efecto en la democracia, que queremos con cautela y con seriedad exponer, y que la gente tenga claro como Frente Amplio lo que estamos viendo y el riesgo que esto implica para el país. Entonces, en ese sentido es que definimos en el Frente Amplio esta movilización descentralizada de alguna manera, ¿no? Realizando actividades como hicimos el martes pasado en varias coordinadoras de Montevideo, y que se han seguido dando en el resto de la semana. Los compañeros y compañeras en cada territorio definieron si era una asamblea abierta dentro del local. Otros compañeros y compañeras realizaron actividades de distribución de volantes que dicen la calle tiene que explicar, ¿no? Y para ver si podíamos también conversar con vecinos y vecinas en diferentes barrios de Montevideo, junto a la presencia de legisladores, integrantes de la dirección del Frente Amplio, y con la idea de, transmitirle a más frente amplistas qué es lo que está pasando para que ellos también puedan amplificar esta voz y lograr esa comunicación de muchas y muchos para muchas y muchos. Ayer fue la mesa, el lunes en realidad fue la mesa política. No sé si tuvieron la posibilidad como de intercambiar un poco sobre cómo había sido estas asambleas o por lo menos en presidencia, a nivel de presidencia, cuál fue la impresión que se han llevado, qué nivel de participación hubo. Hicimos una primera evaluación que fue muy positiva, con una gran participación de compañeros y compañeras en cada una de las actividades. Cada uno de los compañeros que ha participado de la dirigencia nos ha comentado también y nos ha informado que esto tuvo un efecto importante y lo vimos positivamente, como para seguir reproduciéndolo y generando diferentes instancias de este estilo. Lo visualizamos y lo evaluamos primariamente como algo muy positivo que tenemos que seguir desarrollando. De hecho, departamentales del interior van a seguir generando estas actividades, e incluso hay coordinadoras que también ya han planteado otras actividades de este estilo para las próximas semanas. Nosotros hablamos, es inevitable en nosotros porque uno se incluye, Frente Amplista, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre hablamos del collar de perlas, ¿no? Las perlas son las distintas situaciones tremendas que han ocurrido, vos las mencionabas, entrega del puerto, Astesiano, Marcet, Penades, en fin. Pero hay un hilo que une todo eso, ¿no? En los volantes que está repartiendo el Frente Amplio se le pregunta directamente al presidente Lacalle, las personas que han cometido, los funcionarios, los autoridades que están vinculadas a todas estas cuestiones son de confianza del presidente, los ha nombrado específicamente, tienen que ver con sus ministerios. ¿El hilo que une el collar de perlas es el presidente Lacalle? Bueno, yo creo que el presidente tiene la oportunidad de explicar, ¿no? El presidente de la República tiene la oportunidad de explicarle a la población, tuvo la oportunidad en la conferencia de prensa tan esperada del sábado a su retorno de los Estados Unidos, cuando se habían conocido el miércoles anterior, se había conocido información que hablaba de una trama compleja, con vinculaciones muy cercanas a él, porque quien estaba organizando a diferentes jerarcas del gobierno para ver qué hacían con esa información que la justicia le había solicitado, era su asesor directo, ¿no? Su principal asesor en torno a comunicación, lo que habla de que el presidente tiene que explicarnos si él, por acción o por omisión, tiene alguna vinculación con estos casos, ¿no? Con este collar de perlas que menciona Paola, y que
como Frente Amplio y como oposición, lo que tenemos que hacer es denunciarlo, exponerlo, dejarlo claro ante la población que acá hay explicaciones para dar, y muchas explicaciones para dar, porque está en riesgo la institucionalidad, están en riesgo nuestras instituciones, que se ven debilitadas y heridas por acciones que no son claras, ¿no? La opacidad de muchas de estas cosas habla de problemas de control del Estado sobre la corrupción. Y habilita la suspicacia. También, y habilitar la suspicacia, y bueno, y la gente tiene que tener la información para poder evaluar. Nosotros creemos y lo planteamos en la conferencia de prensa del domingo, luego de haber tenido también la reunión con el presidente de la República, que la calle perdió la oportunidad de hacerse responsable, pero también perdió la oportunidad de explicarnos qué grado de responsabilidad tenía frente a los hechos que se habían conocido en las semanas anteriores, y obviamente ante un montón de hechos que entendemos que son graves. Verónica, el sábado que viene es el plenario nacional del Frente Amplio, o sea, mañana, sí. En Maldonado. Es mañana. Sí, todos a 1000 por hora, sí. Sí, es mañana exactamente. Y bueno, y allí se van a tratar entre varios temas el tema de las candidaturas. Digo, ¿cómo los están viendo? Bueno, venimos trabajando de cara al plenario, que tiene como uno de sus principales puntos, y en realidad es la motivación del plenario, es la aceptación de la habilitación de las candidaturas hacia el Congreso. Estamos trabajando en una moción conjunta en la que el plenario va a trabajar para esas candidaturas hacia el Congreso, y también se suma al plenario ponerle el nombre del compañero Danilo Astori, recientemente fallecido, y un homenaje que dentro del plenario va a realizar una semblanza tanto los compañeros de Asamblea Uruguay como el compañero José Mujica, porque en este plenario nosotros teníamos la intención de nombrar tanto al compañero Danilo como a Pepe como plenos miembros del plenario nacional. Y bueno, ante la situación vamos a tener un homenaje al compañero Danilo Astori, que se suma a lo que va a suceder en el plenario nacional, y que, como definimos también, va a tener una actividad pública posteriormente, un acto de movilización con los compañeros y compañeras de Maldonado y de los diferentes departamentos cercanos allá a Maldonado. Ahí va, que es una señal también para el interior, que reclamó en el plenario anterior, en el plenario nacional anterior, que querían que también fuese para el interior a funcionar el plenario nacional, así que toda la gente ahí de la zona este del país, que se arrime a este acto que se va a hacer en Maldonado luego del plenario nacional. Te agradecemos mucho, Verónica, estos minutos para El Popular en radio. Sabemos que siempre estás con 1000 cosas, así que reconocer el esfuerzo para estar conversando con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Chao. En la sombra llorabas por mí, pero cuando el sol... Muy bien, entonces continuamos. Hay varias cositas. Después el 17 hay un acto que me pidieron los compañeros y las compañeras de la M y de la L, las coordinadoras, que lo diga, que es el 17 con los 4 candidatos, que ahora voy a buscar la información mientras Verónica les comenta cómo... Victoria. Ay, vos sabés que tengo un problemita con los nombres. Ya me lo dijiste. La gente que me conoce, diciendo por ahí, ¿sabías? La gente que me conoce lo sabe. ¿No te han cambiado el nombre? Me dicen. Sí. Victoria, mientras Victoria comenta el contenido del Semanario del Popular, que está muy bueno este viernes, yo voy buscando la información sobre este acto para compartir con los compañeros y compañeras. Bueno, la etapa central del día de hoy, por supuesto, es la gran movilización del lunes sobre el caso Marcet. Vamos a discutir en la calle, se titula el semanario, mientras el gobierno intenta dar vuelta a la página y sostener su mentira sobre el escándalo Marcet y la corrupción. El reclamo de conocer la verdad y que se hagan cargos se trasladó a la calle. Con un amplio respaldo se realizó una concentración en Montevideo. El Frente Amplio se moviliza en todo el país. También tenemos allí una entrevista a Oscar Andrade que se realizó en TV Ciudad, en La Letra Chica, que está muy interesante porque trata varios puntos de estos y algunos más. Otro tema es Macera y quién vacía el sobre de la quincena, una actividad que se desarrolla el próximo jueves de tarde, a los cuales invitamos especialmente porque eso va a estar muy buena. De que va a estar muy buena. Muy bueno, es una nota realizada por Bruno Giometti y Rodrigo Gorga, los invitamos a que vayan allí. Otra nota realizada por la compañera Paola, programa del Frente Amplio, construcción de miles, aquí estamos rumbo al Congreso que ya se nos acerca del Frente Amplio. Otro tema es Afirma tus derechos, jornadas barriales y puesta a punto por Victoria Alfaro, eso
Se realizó una ayer y hay otra mañana. Sí, punto fijo. Exactamente, punto fijo. Se van a realizar varias movidas y barriadas en Montevideo y en el resto del país. Ha tenido muy buena respuesta, nos han dicho desde la comisión. Muy positiva la respuesta de la gente cuando se le informa realmente lo que es. Vos sabés que incluso más fácil que juntar firmas para la LUC. O sea, a la gente le decís 3 palabras y te firma. Y sí, exactamente. Yo creo que en una Hay parte mucha el compañero dice allí, y creo que va a haber más firmas que brazos en la calle juntándola. Así que hay que ponerse la tarea al hombro y salir a juntarlas, que las firmas están. Sí. Andrade presenta también un proyecto de ley sobre créditos laborales. Esto es un tema para salir ante casos de insolvencia patronal. Sí. Lo cual es muy importante también. De derrota en derrota, una nota de la UJC sobre la transformación educativa y hablando también de la salida de Robert Silva para ser candidato a presidente por el Partido Colorado. Un atrevido Robert Silva hablando de que se nota la falta de Astori. Es un atrevido. Me molestó mucho ese comentario, me parece un desubicado, así lo digo. Terrible de frente. No, totalmente. Además es un tipo esencialmente desubicado. Sí. En todos sus comentarios, sus actuaciones. Después tenemos otra nota internacional, tenemos varias internacionales. Gobierno de coalición en España por Gustavo Álvarez. Ahí él explica, el compañero que reside además en España, nos explica cómo el PSOE hizo alianzas a diestra y siniestra para lo logró para llegar a ser presidente, y cómo también el avance de la ultraderecha en Europa es un gran problema que nosotros debemos abrir los ojos y mirar hacia allí. Y también tenemos homenaje a Palestina, a la Plaza Independencia, que se realizó el otro día, 35 años de la independencia del Estado de Palestina. Allí estuvo la embajadora de Palestina en Uruguay, más el resto de representantes diplomáticos, que estuvo muy nutrido, hubo bastante gente. Y la contratapa sobre las elecciones en Argentina, que son este domingo, por Gonzalo Pereira. Aquí tenemos la disyuntiva entre la democracia y el fascismo. Este domingo los argentinos deciden su futuro. Y este domingo 19 de noviembre a las 19 horas en... se me fue. Avenida Rivera y Basáñez a las 17 horas el domingo van a estar los 4 precandidatos que seguramente van a ser promovidos en el Pleno Nacional para pasar al Congreso. Va a haber meteres que son pasteles, la vieja guardia de la falta, y Ruizzi, comida, no baile. olvidarnos, hoy de noche Club Cordón, presentación de la candidatura de Carolina Cose. Ahí va, después lo volvemos a repetir. Vamos a la pausa, Fede. Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tuyo es el canto y el... Muy bien, continuamos entonces en el Popular en Radio. Vamos con la sección, Fede. Internacionales. Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre a Israel, la respuesta de este país sobre el territorio palestino lleva más de un mes de ininterrumpido asedio con bombardeos, bloqueos y una enorme ofensiva mediática y económica en la búsqueda de sostener una justificación al asesinato en masa de miles, entre ellos niños, niñas y mujeres. En el informe internacional de nuestro programa del viernes pasado, compartíamos los intereses económicos que hay detrás del intento de control total del territorio palestino por parte del Estado de Israel, los ricos yacimientos de gas frente a la costa de Gaza para ser vendidos al mercado europeo. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina y Oriente Medio, al 12 de noviembre casi 1.600.000 personas habían sido desplazadas en toda la franja de Gaza desde el 7 de octubre. En total, 102 trabajadores de esta organización de Naciones Unidas han sido asesinados y al menos 27 han resultado heridos. Este es el mayor número de trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas muertos en un conflicto en la historia de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Salud palestino, hasta el 10 de noviembre, más de 11.078 personas han sido asesinadas en la franja de Gaza. 4.506 eran niños y niñas y 3.027 mujeres. Más de 27.490 personas han resultado heridas. Alrededor de 2.700, entre ellas 1.500 niños y niñas, están desaparecidas y pueden estar muertas o atrapadas bajo los escombros, esperando ser rescatadas o recuperadas. Las matronas brindan atención a las mujeres embarazadas y de alto riesgo en los 9 centros de salud operativos. Se estima que hay 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y más de 180 dan a luz cada día. A partir del 14 de noviembre, las reservas de combustible de los centros de salud se agotaron.
Ante esta alarmante situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace ya 3 semanas en el Consejo de Seguridad del organismo manifestó que hasta las guerras tienen reglas, en referencia a las muertes de miles de civiles. Escuchamos a continuación lo que expresaba en ese momento. La situación en Oriente Próximo es cada vez más grave. La guerra de Gaza hace estragos y corre el riesgo de extenderse a toda la región. Las divisiones están astillando las sociedades, las tensiones amenazan con desbordarse. En un momento crucial como este, es vital ser claros en cuanto a los principios, empezando por el principio fundamental de respetar y proteger a los civiles. He condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar el asesinato, los heridos y el secuestro deliberados de civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra el objetivo civil. Todos los rehenes deben recibir un trato humano y ser liberados inmediatamente y sin condiciones. También es importante reconocer que los atentados de Hamás no vienen de la nada. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Han visto su tierra devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia. Su economía asfixiada, la población desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se ha ido desvaneciendo. Hasta las guerras tienen reglas. Debemos exigir que todas las partes defiendan y respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Proteger a los civiles nunca puede significar utilizarlos como escudo humanos. Proteger a los civiles no significa ordenar a más de 1 millón de personas que evacúen el sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicina, ni combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupan profundamente las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Ninguna de las partes en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Excelencias, afortunadamente algo de ayuda humanitaria está llegando finalmente a Gaza, pero es una gota de ayuda en un océano de necesidades. Además, nuestros suministros de combustibles de la ONU en Gaza se agotarán en cuestión de días y eso sería otro desastre. Sin combustible, la ayuda no puede llegar, los hospitales no tendrán electricidad y el agua potable no podrá purificarse ni siquiera bombearse. La población de Gaza necesita que la ayuda se siga suministrando a un nivel que corresponda a las enormes necesidades y que se suministre sin restricciones. La respuesta de Israel a estas declaraciones fue manifestar que el secretario general de la ONU había perdido, y citamos, toda moralidad e imparcialidad, al decir que los ataques de Hamás no venían del vacío, acusándolo de tolerar y justificar el terrorismo. Israel pidió la remoción de Guterres. Otra perspectiva sobre este conflicto se refiere a la cobertura periodística. No se permite el ingreso de periodistas internacionales a la Franja de Gaza, por lo que toda la cobertura e información depende de los periodistas gazatíes. El 4 de noviembre, Telesur informó que las fuerzas de ocupación de Israel asesinaron 46 periodistas desde el 7 de octubre cuando iniciaron los ataques a la Franja de Gaza. La muerte de los periodistas se califica como actos intencionados al estar debidamente identificados los profesionales de la información, como está establecido por el derecho internacional. La masacre de los profesionales es el resultado de la intención del ejército de Israel de silenciar comunicativamente los crímenes hacia la población civil de la Franja de Gaza. Reporteros Sin Fronteras presentó una denuncia el 31 de octubre ante la Corte Penal Internacional en la que expresó que la envergadura, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra los periodistas en Gaza exigen una investigación prioritaria de la Corte Penal Internacional a la que hemos instado desde 2018. Los acontecimientos trágicos que están sucediendo confirman la extrema urgencia con la que debe movilizarse. Compartimos un reportaje de la televisión española Noticias al respecto, publicado el 30 de octubre, cuando iban 23 días de bombardeo sobre suelo palestino. El hospital fue el primer lugar al que acudió el periodista Gabriel Abu Kamil para seguir trabajando cuando evacuaron sus oficinas en el norte de Gaza. En esta guerra la oficina está allí donde haya un generador eléctrico al que poder enganchar el equipo.
Y por supuesto, la oficina está en la calle. Soy Gabriel Abu Kamil, periodista en la Franja de Gaza. Llevo en esta profesión desde 2003. He cubierto varias guerras, también la de Libia, pero esta vez es diferente. Es diferente porque también ha tenido que trasladarse con su familia hacia el sur, hasta Han Yunis, y porque no sabe si volverá a verlos al terminar la jornada. Estamos divididos en varias casas por si cae una bomba en una de ellas, para que no muera la familia entera, explica. Lo percibe en cada testimonio que recoge. Lo que ocurre aquí no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Nosotros siempre seguimos las noticias y no he escuchado nunca estas cosas en ningún otro lugar, le dice este hombre. Gabriel reconoce que tiene miedo. En Gaza el distintivo prensa en el chaleco o en el coche no da un plus de seguridad. 29 periodistas han muerto en 23 días de bombardeos. Todos son gazatíes. La prensa internacional no puede acceder a la franja. Por último, aunque no se agota el abordaje en este breve informe, la embajadora palestina en Uruguay, Nadia Rayet, asistió al Parlamento uruguayo y a la salida realizó declaraciones a los medios de prensa que compartimos a continuación. Uruguay es un país que tiene muchos valores, ¿sí?, en los derechos humanos y las leyes internacionales, y por eso la voz de Uruguay es muy importante. Necesitamos que ellos alcen la voz para alta el fuego inmediato, para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria inmediata. Esas cosas es muy, muy, muy importante que Uruguay como país que todo el mundo tenemos respeto, porque ellos tienen principios siempre con los derechos humanos, con las leyes internacionales, con la protección de civiles y los niños. Hay 1 millón palestinos, niños que están viviendo en Gaza, que ahora más de 5.000 niños han sido asesinados. Necesitamos parar esta situación y parar esta situación. Por eso necesitamos la voz de Uruguay. Recordemos, que Uruguay se abstuvo en la ONU de votar una resolución no vinculante que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades, que se liberara de forma inmediata a los civiles secuestrados y se detuviera el traslado forzoso de los palestinos, así como también que se permitiera la entrega de víveres a la aprobación de la Franja de Gaza. Para cerrar vamos a compartir estas palabras de Eduardo Galeano. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Entrevista. Pablo Álvarez es licenciado en Ciencias Políticas de Universidad de la República. Está cursando la maestría en Historia Económica, Universidad de la República. Fue diputado nacional por el Frente Amplio en 2005-2010, director general del Ministerio de Educación y Cultura 2010-2015 y coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República 2015-2018. Integra el equipo de investigaciones de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y recientemente fue designado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Con él vamos a estar conversando, ya lo tenemos en línea, sobre la realidad regional y también sobre esta nueva responsabilidad en el Frente Amplio. Bienvenido, Pablo, al Popular en Radio. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Acá recién tuvimos el informe internacional sobre Palestina y ahora tenemos al flamante presidente de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Capaz que podemos conversar sobre eso también. Pablo, la idea era, en principio, conversar desde tu conocimiento, de tu saber. Recién hacíamos un recorrido un poco por tu experiencia y tu trayectoria, en particular en la CELAC, sobre cómo ves un poco la situación regional. Tenemos elecciones en Argentina dentro de poquito. Hay varias situaciones en Latinoamérica que están ocurriendo, que se están procesando. Tener un poco ahí como tu mirada en perspectiva. Bueno, como tú decías,
no termina el año, más allá de que para los tiempos históricos un final de año no significa demasiado, pero antes de que cierre el año tenemos algunos elementos en la región que son de relevancia y también de interés y de impacto para nuestro propio país. Uno de ellos, y tú lo decías recién, son las elecciones de Argentina de este domingo, que son la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, donde si nos adherimos a los resultados que reflejan las encuestas, estamos en una suerte de resultado todavía cerrado, sí, más allá de que casi todas las encuestas indican una victoria, por lo menos por un muy poco de masa. Pero bueno, todos sabemos que ajustes o resultados tan ajustados a las encuestas implican que hay que necesariamente pasar por la única encuesta válida, que es el acto electoral. En relación a este tema de Argentina, capaz que está bueno como reflexionar un poco, ¿no? En esto de esta aparición de estos discursos negacionistas. O sea, hay un extremo ahí que representa a Milei muy fuerte, que rompe con los acuerdos sociales generales que hay, y eso quedó habilitado de alguna manera, pero no ocurre porque sí hubo una situación allí compleja de crisis en el país que habilita, que genera espacios para este tipo de discursos y de planteos que disputan el poder del control del Estado y que después quedan ahí, ¿no? O sea, no es algo que pasa en las elecciones y desaparece, ¿no? Se genera ahí como una herida, digamos, a la democracia, porque no deja de ser una cuestión de la democracia ahí. Bueno, yo sostengo algo como lo que tú señalás, y es que no tenemos que restringirnos exclusivamente al análisis de un resultado electoral para interpretar cuál viene siendo el efecto del ascenso de las derechas o las nuevas derechas, las derechas neopatriotas, las ultraderechas. Bueno, se les pone diferentes apellidos, pero estamos hablando más o menos de todo el mismo fenómeno, ¿no? Unas derechas que se separan de cierto acuerdo neoliberal posterior al fin de la Guerra Fría, con cierta centralidad del Estado mínima, pero con un discurso más bien liberal a nivel global. Y bueno, estas nuevas derechas acomodan un discurso económico en función de su país, no tienen el mismo discurso económico en todos los lugares, sin embargo el discurso político sí es bastante similar. Y lo que hacen, y coincido con lo que tú señalabas, es que independientemente de su resultado electoral, cambian el eje de la discusión pública, cambian el eje de lo que es posible discutir, trayendo, por ejemplo, al centro de debate temas que en nuestra región parecían relativamente resueltos, no resueltos en sí mismos, sino resueltos con respecto a qué busca la sociedad. Por ejemplo, lo que está vinculado al periodo de la dictadura y al terrorismo de Estado. Bueno, estas derechas son de alguna forma negacionistas, como tú decías, pero además no solamente negacionistas, sino que además reivindicadoras de ese tipo de accionar, independientemente luego del resultado que tengan. Y lo podemos ver en América Latina, lo podemos ver en América del Norte y lo podemos ver también en Europa, donde el eje es bastante similar. Suelen estructurar su discurso en contra de un orden liberal del mundo. Ahí no nos vamos a poner molestos, pero bueno, están un poco en contra de esta idea de que los países valgan todo lo mismo y tengan un espacio de discusión donde supuestamente vale lo mismo. Escuchaba recién el informe que ustedes hacían con respecto a el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los países que venden armas. Bueno, efectivamente no valen todo lo mismo, pero hay una idea de que todos podemos negociar, y bueno, estas derechas vienen a oponerse a ese escenario con un realineamiento geopolítico relativamente ambiguo también. En el caso de Argentina, y tú decías, el ascenso de un discurso como de estas derechas que termina centrado en la persona de Milei, bueno, vuelve a repetir algunas cosas similares. Una persona que aparece relativamente distante o fuera de las estructuras políticas tradicionales, que en este caso viene a hablar en el nombre en contra de la casta, ¿no? Y ubica a la casta a este sistema liberal, a la democracia Hola. El actual oficialismo argentino. ¿Hola? Sí, volvió. Se fue, pero volvió. Seguí nomás. Bueno, decía que esta derecha en Argentina tiene posiciones similares a otras y distintas. Una de las distintas posiciones que tiene con respecto a otras derechas de esta misma familia es una posición que el propio candidato Milei
se define como anarcoliberal o ultraliberal, cosa que no sucede. Por ejemplo, en nuestro país, la derecha prima hermana de estas derechas tiene una posición más estatista con respecto al papel del Estado, sobre todo la economía. Bueno, acá Milei tiene una posición que revienta más bien toda la concepción que pueda tener de un Estado que garantiza algún tipo de derecho o servicio público. Bueno, en eso se diferencian, pero como tú decís, se abonan estos discursos también en, yo le llamo las promesas incumplidas de la democracia. Sí. Bueno, la democracia tiene un mensaje más allá de un sistema de funcionamiento, ¿no? O sea, no es solamente elecciones, libertad de opinión, una cierta competitividad entre los partidos, separación de poderes, también tiene un mensaje relativamente igualitario. No importa el tenor de quien lo diga, la democracia tiene una promesa igualitaria. Y la verdad que en nuestras sociedades, últimamente, esa promesa igualitaria se fue resquebrajando en alguna medida, y ni que hablar de la crisis que viene teniendo Argentina. En ese escenario, esta nueva derecha, con este personaje, logró generar niveles de adhesión que quizás eran impensados para alguien que viniera por fuera de un sistema político como el argentino. Pero bueno, efectivamente la crisis también permite el desarrollo de estos personajes que vienen en contra de todo, aunque estén a favor de todo lo mismo, digamos, ¿no? Pero que conecta con cierta ansiedad, enojo, bronca de la ciudadanía. Pablo, del otro lado, en el otro extremo, tenemos a Brasil, nuestro otro vecino, ¿no? Y cómo Brasil está jugando un papel relevante a nivel internacional. ¿Cómo se está viendo este posicionamiento de Brasil como líder también regional en el mundo, en la política y en la geopolítica? Bueno, tú lo señalabas bien y coincido. Tenemos como la contracara de esto que veníamos hablando de Milei, incluso lamentablemente la contracara de la propia situación de Argentina, porque la lectura del proceso político y económico de nuestro continente es una lectura que se mueve en tándem entre Brasil y Argentina. Sin embargo, como tú bien dices ahora, de un tiempo a esta parte viene Brasil jugando solo, no es algo nuevo de este gobierno de Lula, también en los periodos anteriores, pero la caída de Argentina deja un mayor protagonismo a Brasil, y yo creo que Brasil está jugando a ser vamos a llamarle en términos muy clásicos, una potencia regional, a impulsar a la región, sin duda detrás de Brasil, y lo vemos en materia, ahí se va, lo vemos a nivel económico, lo vemos en su relacionamiento. A ver, ahora volviste, dale. Hola. Sí, dale. Bueno, me avisan. Sí, tranqui. Nada, que Brasil, además de esa cuestión económica, también está intentando posicionarse políticamente. Sé que no es el tema de esta conversación, por lo menos no es el tema central, pero bueno, viene teniendo Lula una posición bastante firme a nivel de Naciones Unidas con respecto al conflicto entre Israel y Hamás, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, le fue bloqueada en Naciones Unidas la propuesta de Brasil, vetada por Estados Unidos, pero también con la abstención de Rusia. Es decir, el papel geopolítico, el escenario geopolítico actual exige que analicemos con la mayor seriedad, en el sentido con la mayor profundidad, cada uno de los hechos, porque no es tan fácil como en otros momentos de la historia de los temas, de los asuntos internacionales, donde uno podía más o menos por reflejo ubicarse de una forma que quedaba ubicado casi que en todos los temas. Hoy hay que moverse más yo te diría, inteligentemente, y Brasil yo creo que viene haciendo eso, ¿no? Sí, ahí también tenemos el papel de China, que daría para otra entrevista. Pero no lo vamos a abordar ahora. Yo lo que quería... Bueno, pero Lo que quería introducir en estos minutos que nos quedan es, bueno, estás ahora en un nuevo rol, con una nueva responsabilidad, que es nada más y nada menos que la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, que sabemos la relevancia que tiene y también las complejidades que tiene dentro del Frente Amplio en esto de la diversidad de miradas, de posiciones, ¿no? De que también la política internacional refleja cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con las visiones económicas, con los proyectos de sociedad que dentro del progresismo y de la izquierda y dentro del Frente Amplio conviven y logran construir consensos y avanzar también en favor de las grandes mayorías. Pero las contradicciones y las cuestiones allí están presentes. ¿Cómo tomás este nuevo desafío? ¿Cómo estás pensando encarar esta tarea? Bueno, lo primero es que no estaba en mis planes vitales asumir esta responsabilidad, pero
la asumo con total convicción y compromiso. Es una temática en la que de alguna forma trabajo desde hace bastante tiempo. Me recordaba ayer un compañero que también cuando estaba en la FEU me tocó ser secretario de Relaciones Internacionales de la FEU, allá por los 2003. Entiendo, y tú, como tú señalás, o sea, si decía hace unos segundos que el mundo hay que mirarlo con mayor inteligencia y el arma fino, decías tú, en el seno de la izquierda esto se multiplica por 3, porque además nos encanta prestarle mucha atención a estos temas. Yo considero que para una organización de izquierda los temas internacionales le son propios de su naturaleza de izquierda, de su genética, digamos, ¿no? Si en el 1848 se hablaba de proletarios del mundo unidos, bueno, es una declaración sin duda de preocupación que para la izquierda es central. Por lo tanto, la izquierda necesita un espacio para reflexionar estos temas. Y por esta naturaleza, y tú lo decías, las diferencias que puede tener la izquierda nacional cuando analiza ciertos temas se vuelven mucho más rígidas a veces cuando se analizan los temas internacionales. Por lo tanto, la Califa tiene un rol que no solamente es el de actuar informando y asesorar a los órganos de dirección y conducción del Frente Amplio, sino también de generar los espacios para poder encontrar los puntos en común que el Frente Amplio tiene necesariamente que alcanzar a la hora de mirar los fenómenos mundiales. Yo prefiero una Califa que sea la mejor Califa posible, ¿sí? Es decir, que sea una Califa que aporte, que discuta, que sea reconocida por el Frente Amplio, que tenga niveles de confianza interna que le permita discutir seriamente, diciéndose lo que se piensa, sin tener el temor de que de alguna forma alguien por un interés ajeno, casi siempre de perjuicio para el propio Frente Amplio, filtre esa discusión. Porque cuando las discusiones internas de las organizaciones políticas, también sociales, se filtran, lo que se pierde es la confianza, y cuando se pierde la confianza, quien más pierde inmediatamente son los espacios democráticos a la interna de los partidos. Y cuando se pierden los espacios democráticos, las posibilidades de error aumentan. Esta es una convicción que tengo y por lo tanto no se trata solo de un deseo, sino de generar las condiciones para que se pueda discutir francamente, que el Frente Amplio tome su posición, que las organizaciones y las bases emitan su opinión con libertad, porque lo pueden hacer independientemente del pensamiento del Frente Amplio, pero que el Frente Amplio pueda lograr posiciones comunes y uno diría buenas posiciones en materia internacional. Así que mi idea es a la medida de lo posible darle el mayor protagonismo a la Califa dentro del propio Frente Amplio, que me parece que es algo necesario, y en un mundo, como venimos hablando, que se complejiza, no, lo que necesitamos es una Califa que pueda seguir efectivamente las complejidades de ese mundo. Muy bien, te agradecemos, Pablo Álvarez, que hayas estado en este ratito acá en El Popular en Radio, y bueno, seguramente estaremos en contacto en más de una oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación y seguimos al habla. Arriba. Bueno, muy bien, estamos terminando ya. Recordarles que vamos al frente con Carolina viernes 17, hoy a las 5 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde, en el Club Cordón, Galicia 1673, habrá espacio infantil, títeres, espectáculos, estará Diego Berardi y Jorge Loquillo Garrido, Martina Díaz, Vino la Teresa, Diablos Verdes, Lonjas de Cuarein y por supuesto habla Carolina. Y les recuerdo otra vez el acto que va a ser el fin de semana, el domingo, este domingo también, en Avenida, Rivera y Bazaña, que van a estar los que seguramente serán las cuatro precandidaturas que pasarán a consideración del Congreso: Lima, Orsi, Carolina y Vergara, en un acto allí que están organizando las coordinadoras M y L, pero que es una actividad central del Frente Amplio. Y bueno, y ya está, nos despedimos, Victoria. Nos vemos, Paola, el viernes que viene. ¿En dónde? Aquí, en CX40 Radio Fénix. ¿En el Popular en Radio? ¿Por qué? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente. Solo le pido a Dios